Buenas, gente. Ahora vamos con irrigación en sí como un todo. Ya dimos una pequeña introducción de que hay dos sistemas, uno anterior, que es el carotidio, formado por la arteria carótida interna, uno posterior, que es el vértebro basilar, formado por la vertebral y la basilar, ¿no? Estos dos se encuentran en la línea media, dentro del cráneo, formando el polígono de Willis, ¿no? Que sería el encuentro entre dos sistemas. El polígono de Willis es conocido actualmente como círculo arterial del cerebro. Está rodeando ahí lo que sería la glándula hipófisis, por ejemplo, el quiasma, la ceja turca, y bien. Bueno, nuestro objetivo, gente, ustedes no pueden ir al examen sin saber trayecto y ramas y segmentos de la arteria carótida interna. Trayecto y ramas y relaciones, bla, 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 de la arteria vertebral. Basilar. Y por último, las ramas terminales de estos dos sistemas, ¿está bien? Las ramas terminales de la carótida interna va a ser la cerebral anterior, ¿ok? Que vamos a ver discurriendo acá por la pared medial, ya vamos a ver una por una. La cerebral media, que va a discurrir acá para alcanzar la cara lateral, bien. Entonces, cerebral anterior para medial, cerebral media va para cara lateral del cerebro, y la cerebral posterior acá, que va a ser rama del sistema vértebro basilar, que alcanza la cara medial principalmente e inferior del lóbulo occipital. Entonces, ya vamos a entender una por una. Si yo no sé estas cinco arterias, no puedo ir al examen. No, mentira. Voy igual, ¿no? Pero puedo perder puntos, ¿no? Y el encuentro de todo este sistema, como dije, es el polígono de Willis. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver fotos, ¿ok? Ver fotos sí o sí. Acá esta imagen es la imagen de la arteria carótida interna que yo puse ahí en el drive. Es una foto de Prometheus, ¿está bien? Van a ver que la carótida interna, gente, es una arteria que a nivel del cuello posee el segmento número 1, C1, C de cervical, C de carótida, perdón, C de carótida. Entonces, segmento C1, no posee ramas. La arteria se mete adentro del cráneo para pasar por dentro del hueso temporal. Chamamos de segmento petroso, va a ser el segmento C2. El segmento C2 emite dos ramas. Miren ahí que difícil. Segmento 1 no va a emitir ninguna. Segmento 2, dos ramas. Ahí tenemos la arteria carótido timpánica, que va a irrigar oído, y la arteria del conducto pterigoideo, que va a irrigar ahí, por ejemplo, el ganglio pterigopalatino, ¿no? Esta arteria del conducto pterigoideo es la que va a pasar ahí por dentro del conducto pterigoideo para alcanzar la fosa pterigopalatina. Bien. Bueno, ahí sale de esta porción petrosa, ingresa acá adentro de la fosa craneal media. Esta zona, gente, ustedes deben imaginar que está pasando por dentro del seno cavernoso. Es la parte esta que veíamos el seno cavernoso, pasando el par 3, el par 4, el par 6, ¿se acuerdan? Bueno, este es el segmento del seno cavernoso. Entonces, segmento C3, segmento cavernoso. Acá dice porción cavernosa. Bien. Ahí, en este segmento, vamos a ver principalmente la arteria hipofisária inferior. Si ustedes van con la arteria hipofisária inferior, ustedes ya logran aprobar el examen, ¿está bien? Pero noten que en este segmento, por ejemplo, sale acá rama del seno cavernoso, rama meningia, rama del tentório, rama basal del tentório, ok? Rama del gânglio trigêmeo, já que o gânglio trigêmeo está pegado praticamente ao seno cavernoso, e V1 e V2 têm que passar por acá, que isso? V1 e V2 têm que passar por acá. Então, vocês tenham presente que há várias ramitas. Qual é a que me concentro? Artéria hipofisária inferior. Bien? Bueno, aí a artéria sigue hacia anterior, acá ustedes já vão mostrar outras fotos, pero esta es hacia anterior, que o sistema vai começar a ir, ok? Y cuando llegue en la pared anterior del seno cavernoso en sí, la arteria no va a ingresar en la órbita, igual que el par 3, 4 y 6 que están yendo acá hacia anterior, no ingresa, entonces se dobla. Esta curvatura chamamos de sifón carotídeo, ¿está bien? El sifón carotídeo entonces, ¿dónde está? En la porción cavernosa. Este sifón entonces formado sale del seno cavernoso y llega al último segmento, el segmento C4, que es la porción cerebral, el segmento cerebral. Este segmento sí
yo tengo que saber todas las ramas. No es como el segmento petroso que yo me concentro en la hipofisaria inferior. En el segmento final, yo voy a buscar quién entonces. Ahora la arteria hipofisaria superior, porque la glándula hipófisis va a estar prácticamente acá. Entonces yo tengo la hipofisaria inferior y tengo la hipofisaria superior, ¿no? Hipofisaria inferior, que participan del sistema porta hipofisario. Bien. Juli, ¿no vas a explicar el sistema porta hipofisario? No. Si ustedes sobran tiempo, traten de leerlo de cualquier lado, incluso Google. Sistema porta hipofisario. Hay información básica para todo lado. Ustedes deben saber que está formado por una red de plexos venosos y lo que serían las dos arterias hipofisarias, la superior y la inferior. Por eso yo tengo que saber. Inferior sale de la porción cavernosa, superior sale de la porción cerebral. Después yo tengo que ver que salen las dos ramas terminales de la última porción. ¿Cuáles son las dos ramas terminales? Acá, la cerebral anterior. Infelizmente en esta foto no está marcando el nombre, pero es esta, anoten ahí. Cerebral anterior. Y acá, la más gordota, como si fuera la continuación de la carótida, sería la cerebral media. Solo piensen, sistema anterior, que es el sistema carotídeo, va a terminar dando la cerebral anterior y media. Entonces sería acá. Ya que el sistema posterior, que no está en esta foto, que es el vértebro basilar, va a terminar dando la cerebral posterior. ¿Cuáles son las otras arterias? Acá, gente, estamos cerquita de la órbita. Entonces, arteria oftalmica que tiene que ingresar a la órbita e irrigar órbita. La arteria comunicante posterior, que va a unir la carótida interna con el sistema vértebro-basilar, que es el sistema posterior. Entonces va de acá para ir a anastomosarse con la arteria cerebral posterior. Ahí vamos a repasar eso con polígono de Willis. Bien. Y una pequeña arteria que es la coroide anterior, que nadie le da bola, pero esta arteria ayuda a irrigar cápsula interna. Muy, muy importante. Entonces vamos con la 3D acá. En esta visión acá, digamos, ponerle posterolateral, ponemos así para que ustedes entiendan, ¿no? Posterolateral, veo acá la arteria carótida en sí, miren ahí, noten que esta sería la porción cervical, acá la porción intrapetrosa estaría pasando por dentro del hueso en sí, acá ya tendríamos la porción cavernosa, pasando por dentro del seno cavernoso. Noten que, vamos a ver un poco acá, noten que se dobla, ok, si yo pongo venas acá, noten que este segmento empieza a desaparecer porque se mete, vamos a ver ahí, ó, se mete adentro del seno cavernoso. Aí acá dentro se dobla y forma el sifón y sale del seno. Una vez que sale del seno, acá bien más anterior, ¿no? Sale del seno, la arteria empieza a dar sus ramas que yo dije del segmento principal. Miren acá la hipofisaria superior, miren la hipofisaria inferior saliendo prácticamente del seno, porque sale de la porción cavernosa, ¿bien? Ahí con este segmento ya, segmento, vamos a poner piel acá para que entiendan, acá es más anterior, vamos a eliminar piel. Este segmento más cerebral, que es el último, ya veo acá, va a emitir ¿quién? La arteria oftalmica que tiene que venir acá hacia los ojos, ¿está bien? Va a emitir la cerebral media, que va hacia lateral, pueden ver ahí, emite la cerebral media que va hacia lateral, emite la cerebral anterior que viene acá, viene hacia anterior. Bueno, ahora tenemos que ver que fotos y de una aprenderse la cerebral anterior y la cerebral media. Bien, vamos acá con el néter. El néter acá sería esta visión posterolateral, donde veo el segmento acá, cervical, el segmento intrapetroso, el segmento prácticamente cavernoso y el segmento cerebral, ya acá formando un poco del polígono de Willis. Miren la sechatura. Entonces hay que mirar fotos para ir entendiendo. Miren acá la disposición de la carótida interna, sus segmentos, bien, segmento cerebral, emite la comunicante posterior que se une a la cerebral posterior, que es el sistema vértebro-basilar que no vimos todavía. Y ahí tengo acá prácticamente el polígono de Willis. Si ustedes miran solo fotos, prácticamente logran reconocer y ir aprendiendo todo en base, obvio, a lo que voy diciendo en los videos, ¿está bien? Ahora vemos acá la zona del polígono de Willis. Vamos a buscar la cara medial. Noten acá la zona del polígono de Willis. Noten que va a haber arterias que pasan en la línea media, en la fisura interhemisférica, que es la cerebral anterior, y la que va hacia lateral para ir a la cara lateral,
que es la cerebral media. La cerebral posterior prácticamente desaparece hacia la parte posterior del encéfalo. Miren acá la cerebral media, ya vamos a utilizar esta foto. Miren la cerebral media, cara lateral, y miren la cerebral anterior. Arrancamos con cerebral anterior utilizando solo esta foto para probar el examen. Sí, la arteria ni bien sale de lo que sería la carótida interna, ¿ok? Va hacia anterior y medial, ¿no? Porque tenemos el polígono de Willis. Hacemos un pequeño esquema del polígono de Willis acá. Tenemos la arteria cerebral, carótida interna. Ahí la carótida interna emite la cerebral media que va hacia lateral, emite la cerebral anterior que tiene que ir hacia medial para meterse en la fisura interhemisférica. Bien, entonces de este lado carótida interna, emite una que va hacia lateral que es la media, emite la cerebral anterior que tiene que ir hacia medial para meterse en la fisura interhemisférica. Con eso voy formando el polígono de Willis. Acá estaría la glándula hipófisis en el centro del polígono de Willis. Bien. E se eu vengo acá, de la carótida interna sale, por ejemplo, la hipofisária superior acá para ir a la glándula hipófisis. Emite acá la carótida interna, también emite la ofitálmica para ir a la órbita, ¿no? La carótida interna también emite la coroidea anterior para ir a la cápsula interna. Y la carótida interna también emite la comunicante posterior para unirse a la cerebral posterior del sistema vértebro-basilar y cerrar, digamos, el polígono de Willis que ya vamos a repasar y aprendérselo bien, ¿bien? Bueno, entonces tenemos acá que la arteria cerebral anterior tiene que ir hacia anterior y medial. La arteria cerebral anterior va a emitir una rama comunicante que va a unirse con la cerebral anterior del otro lado, ¿está bien? Entonces, cuando la arteria acá nace y va hacia medial para ascender, emite una comunicante y ambas se fusionan para unir las dos arterias cerebrales anteriores en sí. Y después se emite una pequeña arteria llamada arteria recurrente de Hebner. ¿Ok? Esta arteria es la estriada medial. Bien, es una pequeña arteria importante para los núcleos de la base, digamos así. Bueno, ahí que tienen que priorizar. Esta arteria cerebral anterior es la que discurre por la cara medial del telencéfalo, acompañando el cuerpo cachoso. Y es la arteria, gente, que irriga entonces cara medial del polo frontal, del lóbulo parietal, toda esta parte medial e vai terminar anastomosándose, uniendo-se acá com ramas. Miren a cerebral posterior não vimos todavia, que é do sistema vértebro-basilar. La cerebral posterior em algum momento emite uma artéria que se anastomosa acá. Então, cerebral posterior termina irrigando a zona do lóbulo occipital, com a zona da visão, e a cerebral anterior, a zona do lóbulo frontal e do lóbulo parietal, principalmente. ¿Tá bien? Tengan eso presente. Y la cerebral anterior, ¿qué hace entonces? Se mete en la fisura interhemisférica y ahí repaso eso, gente. Emite una arteria frontovasal, ¿no? Que es la órbita frontal medial. Emite la arteria frontopolar, porque va al polo frontal. Encuentra-se con la rodilla del cuerpo cachoso. Ahí va a discurrir por el surco pericachoso como arteria pericachosa. Entonces se transforma en arteria pericachosa. Comúnmente es la rama terminal de la cerebral anterior. Juli, pero mi ayudante dijo que hay dos ramas terminales para arteria cerebral anterior. ¿Verdad? Tu ayudante no mintió. Podemos decir que la arteria cerebral anterior, cuando alcanza la rodilla, puede emitir la pericachosa como su rama terminal o emitir dos ramas terminales de una. Sería la pericachosa, que acompaña el dorso del cuerpo cachoso por el surco pericachoso, y la arteria cachosa marginal, que va a ascender un poco para ayudar a irrigar lo que sería el lóbulo frontal. ¿Está bien? Pero, Julio, ¿significa que esta arteria a veces no está? No, la arteria siempre está. La diferencia es que hay autores, eso no, la cátedra no podría preguntar en sí, porque las tres cátedras utilizan bibliografías entre Porrero, Barr, digamos, Fitzgerald, Hines, prácticamente
ambas son ramas. Y Fitzgerald, por ejemplo, dice que ambas son ramas terminales. Es la bibliografía de las tres, ¿no? Entonces yo tengo acá pericachosa y cachosa marginal como rama terminal de la cerebral anterior. Si yo considero que la pericachosa es rama colateral, entonces yo digo, bueno, llega, emite la rama colateral, que es la pericachosa, y termina como su rama terminal, que es la pericachosa. La pericachosa se continúa acá, ó, con lo que sería la arteria precuneal. Eso es importante. Bien. Y la cachosa marginal es la que da la arteria paracentral. Bien, la arteria paracentral es la que va a irrigar el lobo liso paracentral, ahí la zona del surco central y del surco paracentral. Bien, entonces me concentro acá en estas últimas ramas que dije y por supuesto pericachosa y cachosa marginal. Las que menos suelen tomar serían las arterias que van al lóbulo frontal. Esas son las que menos dan bola, ¿está bien? Juli, ¿tengo que saber el trayecto de estas arterias acá? No, gente, prácticamente por donde está pasando. Noten que la pericachosa por el surco pericachoso y alcanza surco marginal. Muy distinto, porque ¿cuál es el surco que alcanza surco marginal? Es el surco del cíngulo, que se continúa con el surco marginal, pero la arteria que va por el surco del cíngulo es la arteria cachosa marginal, y ella no se transforma en arteria precuneal. Ella prácticamente termina acá en esta zona del lobo liso paracentral, que es esta parte, ¿ok? Dando la arteria paracentral. Bien, miren esta foto y ya fue. Yo, por ejemplo, fui a rendir el examen, era oral, y yo solo había dibujado eso. Yo prácticamente estaba siempre repasando eso. Ahí me preguntaron en el examen, háblame el trayecto de la cerebral posterior. Yo digo, uy, desaprobé, ya fue. Ahí dije, bueno, déjame pensar. No dije, ay, no lo sé, perdón, eso no leí. Yo vi fotos. Entonces, déjame pensar. Algo está acá en mi mente. Y fui tratando de ir imaginando la arteria. Como había estudiado bien el polígono de Willis, al menos sabía su comunicación, sabía que era rama terminal de la arteria basilar, porque había estudiado más o menos el sistema vértebro-basilar y ya fue. Entonces, empecé a dar el trayecto y dije todo eso. Ahí el ayudante me dice, perfecto. Bueno, ahora háblame y me preguntó vía auditiva. Y yo dije, oh, por dentro yo dije, ¿cómo perfecto? No puede ser, no puede ser eso. Pero después llegué a mi casa, fui a leer del libro y dije, no puede ser. Yo con el Atlas logré dar todo el trayecto de las estructuras porque miraba mucho el Atlas. Me daba, perdón la palabra, gente, no me gusta utilizar esta palabra, pero me daba mucha paja, mucha fiaca estar leyendo. No leía y no hacía resúmenes de nada. Yo nunca fui así, pero eso soy yo. Puede que con ustedes no funcione. También ustedes deben conocerse y saber cuál es el método de estudio que les funciona. Pero una cosa yo vi, el Atlas me resultaba un montón, demasiado. Y veo que mucha gente empieza a escucharme, empieza a mirar Atlas, Atlas, Atlas. A veces está todo el día solo mirando el Atlas y termina diciendo, Julio, estudié todo el día. Miré el Atlas todo el día, no leí nada que no sea las palabras del Atlas en sí. Siento que aprendí 10 veces más que estar mirando tus videos y otra vez y estar leyendo los libros, porque como ya sé que priorizar a través de tus videos, cuando voy a ver el Atlas, ya sé qué cosas prestar atención y qué no, entonces solo estoy repasando lo que estaba en mi mente y no sabía, y yo sí, o sea, lo que dije 40.000 veces, al fin, ahora con neuroanatomía desde locomotora, mucha gente que cursa conmigo, es ahora que te escucho decirme eso, no es imposible. Pero bueno, antes tarde que nunca, ¿no? Ahí me pongo feliz porque sé que ya aprendieron cómo estudiar anatomía. Bueno, ahí vamos con la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, gente, es la arteria que irriga la cara lateral. Es la principal, más tomada, digamos, de las arterias terminales de los sistemas, porque es la arteria que irriga. Piensen conmigo, va a estar irrigando zona auditiva, zona de lenguaje, zona de comprensión, zona que dá comandos motores y zona que recibe información sensitiva. Si yo tengo una lesión de esta arteria, toda esta área prácticamente deja de funcionar dependiendo de cómo es la lesión. Entonces yo puedo tener prácticamente pérdida auditiva, no comprendo lo que me dicen porque pierdo comprensión,
Yo no logro hablar lo que estoy pensando porque tengo defectos en lenguaje, entonces yo puedo, por ejemplo, estar queriendo hablar. Gente, presten atención en cerebral media y estudienla si van a tener que rendir un examen oral. ¿Y qué digo yo? No me sale, ¿está bien? No es gracioso. Da ganas de reír a veces, pero es feo, porque el desespero que pasa en la mente de la persona, por ejemplo, post cirugía, neurocirugía, es desesperador. ¿Qué me hiciste? Yo estoy queriendo hablar mi nombre y estoy hablando, por eso el cirujano, ni bien la persona se despierta, ¿cómo te llamas? Para ver si la persona está consciente de saber quién es y para ver si la parte del lenguaje está funcionando, si no fue lesionada. Entonces, bueno, yo me llamo Julián. Bien. Bueno, ¿esta persona quién es? Ah, es mi mamá. Entonces yo empiezo a entender. Entonces el área de comprensión funciona, el área de lenguaje funciona, el área auditiva va funcionando. Entonces va haciendo pruebas porque la arteria cerebral media anda bien e irriga las dos partes de las vías más tomadas. El giro precentral, que es el área motora primaria, donde sale comandos para la vía corticoespinal, que yo ya hablé algunas veces, como por ejemplo con médula espinal, para mover el cuerpo, ¿no? De cuello para abajo. La vía corticonuclear, que no hablé casi nunca, que es una vía que va a mover la cara, por ejemplo. Y la parte sensitiva, en el giro postcentral, el área somatosensitiva 312, que es donde llega la información de la vía del gusto, de la vía del dolor y temperatura, de la vía del tacto. Entonces, si yo lesiono esta arteria, yo dejo de percibir tacto, no sé cuándo me tocan. Yo pierdo dolor y temperatura, no sé si me están quemando porque no me duele, no siento calor, no siento frío en esta parte. Y también yo puedo perder ¿qué? El gusto. Entonces no logro sentir el sabor de nada porque la lesión del área sensitiva acá, partecita más inferior, yo pierdo el gusto. No pierdo que visión prácticamente porque la visión está acá en el lóbulo posterior, ¿ok? Que es el occipital, polo occipital con la arteria cerebral posterior. Bien. Bueno, ahí que tenemos que saber entonces el trayecto. Y miren, esta imagen es la mejor de todas. Y está en todos los atlas prácticamente. Vemos que la arteria ni bien nace de la carótida interna, es como si fuera la continuación de la carótida interna. Y ojo, no participa de los límites del polígono de Willis. Nace de la cara lateral de la arteria y ya sale. Entonces la carótida interna queda como límites del polígono, que es este espacio, y lo que sería la cerebral media no participa y va hacia lateral. Se mete en una zona chamada fissura transversa del cerebro, que es esta zona que separa el lóbulo temporal de lo que serían las porciones más superiores. Mientras la arteria va pasando por esta fisura, gente, va dando ramas que se llaman lentículo estriadas. Bien, estas arterias, como Netter pone como centrales anterolaterales. Las lentículos estriadas son importantes porque irrigan los núcleos de la base. Entonces, ¿quién irriga putamen? ¿Quién irriga globoso? Perdón, el globo pálido, ¿no? Tanto el lateral como el medial. El accumbens. ¿Quién irriga? Entonces, bien, sería acá las arterias lentículo estriadas que salen de la cerebral media. Bien. Después vamos a ver que la arteria llega a esta zona, que es la zona de la ínsula, ¿bien? Entonces irriga la zona de la ínsula también, cápsula extrema, ¿no? Claustro, todo eso. Ahí sigue el trayecto para irrigar esta zona, que es la zona auditiva, que es acá que va a llegar la vía auditiva, que se llama giro transverso, giro de Hush o Heschl, como quieran decir, ¿está bien? Vamos a poner acá mejor con esta cosita así. Bien, no sé escribir bien. Siempre miro cómo se escribe y después me olvido, pero me acuerdo que es algo así. Giro de Hush o Hesh es el área auditiva primaria, donde yo escucho. Es acá que llega la audición en sí, ¿bien? Hoy actualmente chamamos de giro transverso. Esta partecita más superior del giro temporal superior, ¿está bien? Y después la arteria sale para poder alcanzar la cara lateral. Bien, presten atención más que nada a los de cátedra 2 y 3, ¿está bien? Los de cátedra 2 y 3 pueden llegar a tomar segmentos y los de cátedra 3 toman segmentos.
¿Cuáles son? Segmento M1, M de media, es el segmento horizontal de donde salen las arterias lentículo-estriadas. Segmento M2, el insular, es la porción que irriga la ínsula. Segmento M3 es el segmento opercular, porque está pasando acá por los opérculos. Irriga, por ejemplo, la zona auditiva primaria. Y segmento M4 es el segmento que va a estar irrigando la cara lateral del telencéfalo. Entonces, cuando vengo acá con la cara lateral, empiezo a prestar atención en las arterias principales. El segmento M4 está disponible, está dispuesto en forma de dos troncos, un tronco superior y uno inferior. Pero tenemos que saber, más que nada, las ramas. Tenemos la arteria del surco central para el surco central, la arteria del surco precentral para el surco precentral, la arteria del surco postcentral, o sea, fácil, Juli, porque estoy repasando los surcos, exacto. Estas arterias salen, digamos, acá de los troncos, ¿no? La central y la precentral del tronco superior y la postcentral del tronco inferior. Además, acá el tronco inferior va a estar emitiendo arterias para el área de comprensión, que es la arteria del giro angular. Bien. Después, vamos a tener que también del tronco inferior salen arterias temporales. Una arteria temporal anterior, una media y una posterior. ¿También? Y una posterior. Estas arterias es lo que por ahí ustedes se confunden, porque acá teníamos un giro temporal superior, uno medio y uno inferior con los surcos, ¿no? El surco temporal superior y uno medio y el inferior, perdón, un temporal superior y un inferior. Pero ahora las arterias no son arteria temporal superior, no, 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 no se confundan. Acá yo desciendo, tengo arteria temporal anterior, media y posterior. Las tres irrigan el lóbulo temporal, digamos, los tres giros, los tres surcos sin ningún problema, ¿está bien? Por eso no le dan mucha bola ahí, digamos, en preguntar hacia dónde van o nada. Y noten que va a tener también estas dos arterias, digamos que son las que menos damos bola, como por ejemplo la prefrontal y la frontovasal lateral, porque la cerebral anterior daba la frontovasal medial. Bien, estas arterias que van al polo frontal en sí son las que menos dan bola, no significan que no sean importantes, gente. ¿Por qué? Esta arteria prefrontal, prefrontal, por ejemplo, irriga el área triangular. El área triangular acá es una zona donde está del lado izquierdo del cerebro el área del lenguaje, el área de Broca, que yo les dije ya en este video, que si yo lesiono el área de Broca en sí, o lesiono la arteria que llega en el área de Broca, yo pierdo el lenguaje y voy a estar hablando, por ejemplo, gente, por ahí yo puedo hablar cambiado, en lugar de decir, por ejemplo, a ver qué está cerca mío acá, botella, yo digo chabelo, yo cambio, ¿no? No sé si se divide bien, pero vamos con una palabra más fácil, estoy 4 días casi sin dormir, Dios. Vamos con la palabra gato, más fácil. Yo en lugar de decir gato, yo digo toga. O sea, algo al revés y todo eso, falta semántica, faltan coherencias. Entonces yo mezclo sílabas. Eso es muy fisiología, muy neurología, más que fisiología, también muy neurología, para entender todas las tipos de lesiones que podría pasar con el área del lenguaje. Pero, a grandes rasgos, el área del lenguaje o el área de comprensión, que sería el área de Wernicke, cuando yo lesiono estas áreas, o sea, arteria pré-frontal ou arteria del giro angular, que chega nestas áreas, eu tenho praticamente algo conhecido na clínica como afasia, ¿tá bien? Eu tenho, então, ou uma afasia motora, que é a afasia de Broca, que eu vou chamar de uma lesão del área de Broca, de lenguaje, ou afasia sensitiva, que é uma afasia que não logra entender, compreender, ¿no? Porque está involucrado también con la audición acá, con la asociación y bla, bla, bla. ¿Listo? Ahí terminamos esta arteria. Vamos con la arteria cerebral posterior. Como yo les dije, la cerebral posterior... Ah, no, perdón. Vamos con el sistema vértebro-basilar y ahí vamos con la cerebral posterior. Bien. Vamos con la cerebral posterior. Ah, no, perdón. Vamos con el sistema vértebro-basilar y ahí vamos con la cerebral posterior. Bien. Vamos con la cerebral posterior y ahí vamos con la cerebral posterior. Bien. Vamos con la cerebral posterior y ahí vamos con la cerebral posterior. Bien.
El sistema vértebro-basilar es más sencillo. Él va a ascender y arrancar por la arteria vertebral, ¿no? Que se origina de la subclavia, pasa por los forámenes transversos de C6 hasta C1, pasa por encima de C1, perfora el espacio subaracnoideo y asciende para ingresar adentro del cráneo por el foramen magno. Noten ahí, ingresa por el foramen magno. Esta arteria, mientras va ascendiendo, va irrigando la médula espinal a través de ramas segmentarias, ¿no? Asciende, se mete en el foramen magno y ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar que la arteria va a dar algunas ramas importantes. Acá en la API no está todas, por eso yo ayudo a ustedes a repasar. Sería, emiten-se, vamos a marcar mejor acá, vamos a hacer así, bueno. Emiten-se la arteria espinal anterior, ¿se acuerdan que emite la espinal anterior? Que son dos ramitas que se unen y forman una que desciende por la cara anterior de la médula. En 25% de los casos va a emitir la cerebral, perdón, la espinal posterior. Entonces, 25% de los casos emite la espinal posterior. ¿Por qué? La espinal posterior, vimos con médula, sale de la pica en 75% de los casos. ¿Bien? Bueno, ahí vamos a tener que la arteria cerebral vertebral en sí se une acá para formar la basilar. Y antes emitió ¿quién? La pica, que es la arteria cerebelosa posterior inferior que irriga cara inferior del cerebelo. Bien, esta arteria pica pasa por dentro de una zona llamada ángulo ponto cerebeloso. No tienen que saber el trayecto de las arterias cerebelosas, tienen que saber dónde están, ¿está bien?